bienvenidos a Whisky Talks. Nuestro invitado de hoy, Andrés Celis, el Lupas. Lupas ha trabajado en agencias como Leo Burnett, Ogilvy, Sancho, Jonan Rubicam, McCann, además de dar clases en la Escuela para Creativos Brothers en Bogotá. Ha ganado 2 premios Cannes, así como un sinfín de otros festivales. Hoy en día es director general creativo de BBDO en Ecuador. Y le damos la bienvenida a Andrés Celis, mejor conocido como Lupas. Amigo, ¿cómo estás, brother? Hola, Víctor, ¿cómo estás? Bien, bien, aquí, pues, dentro de lo normal, de lo anormal, por así decirlo. Lupas, amigo, el 2020 parecía ser un gran año para todo el mundo. ¿Cómo estaban ustedes antes de entrar al 2020, en el inicio del 2020? ¿Y qué pasó al llegar la pandemia? Al llegar tienen que irse a casa. Pues, en la agencia, como que cada tiempo es de crecimiento. O sea, la agencia, cuando nosotros llegamos hace 2 años y medio, ya con Palomo, nosotros recibimos una agencia muy golpeada, una agencia que llevaba 4 años como con pérdidas, con una deuda gigante. Creo que esa fue una de las grandes razones por las que yo me vine a Ecuador, que era el hecho de poder levantar una agencia y teniendo al lado un amigo gerente, porque pues eso tampoco se da mucho. Creo que el hecho de que ese presidente o ese gerente sea un gran amigo mío me ayudaba a poder decirle, a mí no me gusta esto, me gusta eso, que uno como creativo siempre ha querido y no se puede. Entonces, nada, nosotros llegábamos y ya venían 2 años en que otra vez habían vuelto a aparecer números azules en la agencia, ya se había levantado, habíamos podido consolidar un lado creativo, como que habíamos podido consolidar eso por lo menos interno en la agencia y que se sentía ya ese aire. Y ya al tener eso, pues era mucho más fácil poder empezar como a dedicarse en otras cosas. O sea, ya estábamos sí revisando, bueno, cómo podemos ahora empezar regionalmente a ganarnos cuentas. Nosotros ya manejamos Chitos a nivel regional. Ya habíamos tenido una licitación de Pepsi a nivel regional y una licitación de Pepsi a nivel global, que era la primera vez que le pasaba a Ecuador. Entonces estábamos viendo un poquito más de cómo volvernos dentro de la región sin descuidar claramente lo de acá. Y lo otro, y que siempre lo hemos mirado y que sobre todo ahorita coge una relevancia, de cómo darle ese enfoque humano al creativo. Creo que durante estos 2 años se aprendió mucho de eso, pues uno viniendo de Colombia, que sabe que el nivel de trabajo es pico y pala, pico y pala, pico y pala, pico y pala todo el tiempo, y llegar a un país en donde no es tan pico y pala, sino es más pico y pala, y miro mañana a ver si lo termino. Como haber encontrado esa media fue muy bueno, encontrando los buenos valores que traíamos nosotros como Colombia y encontrando los buenos valores que existe como el ecuatoriano y tratando de juntarlos, tratando de quitarnos lo malo del colombiano y tratando de quitarnos lo malo del ecuatoriano. Entonces, como que eso era lo que nosotros queríamos seguir haciendo, hacer crecer ese equipo y seguir haciendo crecer la agencia. Y claro, eso fue un bacatazo terrible desde el 1 de enero, tanto por la pandemia como país. ¿Qué sucede en la estructura de la agencia, más allá del problema político-económico que venía viviendo Ecuador, cuando definitivamente con la llegada de la pandemia le dicen se tienen que ir a su casa a trabajar? ¿Qué pasa con lo humano y cómo hicieron a nivel logístico para trabajar? O sea, ha sido complicado porque, como te digo, nosotros vivimos en una tragicomedia. A nosotros el año pasado, a finales del año, se nos inundó la agencia. La agencia, la agencia se inunda, hubo pérdida total de equipo, duramos encerrados todos en una sala de juntas. Afortunadamente la gente de OMD nos prestó la sala de juntas y estuvimos en una sala de juntas todo el equipo metidos ahí, y justamente ya como que en enero y eso, cuando podemos como volver otra vez y decir, bueno, ya podemos estar otra vez en las oficinas, pues nos mandan otra vez para afuera. Entonces ha sido ese cambio, porque fue pasar de una sala de juntas a volver otra vez a tener una oficina, con todos los problemas que trae volver a tener una remodelación, de que algo no quedó bien, de que algo no quedó mal, de que no sé qué, y viviendo eso y que todavía no se había solucionado eso cuando, pum, nos mandan para las casas. Pero yo creo, o sea, una buena cosa
que creo que nosotros teníamos y que nos ha ayudado mucho en estos tiempos y con la gente que ha hablado, que es ese control que existe ante la gente. Tener ese control para las personas, nosotros nunca lo tuvimos. Yo cuando llegué, una de las cosas que le dije a Palomo fue, en publicidad el horario no existe, pero sí existe un horario de entrada. Para los creativos sí, no, tiene que estar a las 9, pero pues si toca hasta tarde, pues hay que mirar. Entonces, como que yo le dije, a mí eso nunca me gustó y yo quiero que sea a partir de los compromisos. Entonces, como que nos sentamos con el equipo y les dijimos, ustedes pueden llegar a las 8 de la mañana o pueden llegar a las 2 de la tarde. Siempre y cuando a las 5 de la tarde no esté un ejecutivo quejándose de que o no le hemos entregado un trabajo o que el cliente está puto o tal y tal cosa. O sea, como que pusimos esos parámetros y les dijimos es una parte de responsabilidad. Entonces, como que esa responsabilidad que claramente cada vez hay que estar apretando, claramente al principio uno entra como en duda de ¿será que sí lo están haciendo? ¿Será que lo están haciendo bien? ¿Será que no sé qué? Yo trataba como de preocuparme yo y no preocupar como a los chicos o algo, presionarlos. Y claro, al final ya cuando el correo de lo que se está presentando llega a las 5, a las 4, a las 6 o a las 3 de la mañana, uno se levanta el otro día a las 8 de la mañana a ver la presentación y sigue viendo un poquito el mismo nivel de lo que se hacía estando en grupo, pues es satisfactorio. Lupas, con todo lo que está sucediendo, ¿qué les están pidiendo las marcas a ustedes y qué pueden ustedes como agencia ofrecerle a sus marcas? Mucha gente ha salido a hablar de esta reinvención de la publicidad, de la reinvención y digital y se volvió, que es algo que al final, aunque yo amo la profesión, se vuelve siempre muy de labia, o sea, como que muchas veces van a decir, no, ahora somos más digitales, somos más, y claro, el mundo tiene que volverse más de algo, o sea, tiene que volverse más digital, tiene que volverse más humano, tiene que volverse más recursivo, tiene que volverse más proactivo, mucho más. Pero creo que al final la publicidad no se reinventa, la publicidad al final es una herramienta del marketing para cautivar a una persona que compre un producto. Eso es la publicidad. Que los medios y que el creativo y que la publicidad tenga que reinventar, sí. La forma en que uno salga a hablar, la forma en que uno tenga que salir a decir las cosas, siempre hay que tener mucho cuidado porque es poner un dedo en la llaga de alguien. Se ha visto con marcas que han salido a decir quédate en casa y se les han tirado encima, así como marcas que no han dicho nada y se les han tirado encima, así como marcas que han salido a ayudar y se les han tirado encima. Entonces, creo que una cosa que sí hemos podido hablar con las marcas y fue lo primero que nosotros les dijimos es, de verdad, si no vas a salir a ayudar o si no vas a salir a por fin demostrar este propósito de marca que tanto tiempo vendiste atrás, lo mejor es que te quedes callado y hagas de cuenta como si no estuviera pasando absolutamente nada y vendas. Pasa como ahorita con Avianca, o sea, Avianca volvemos juntos, estábamos no sé qué, y el problema, o sea, esa división que está pasando ahorita en Colombia de si ayudar a una empresa como Avianca, que pues uno como colombiano sí está, o sea, yo sí me siento representado con Avianca, yo viajo por Avianca, por más de que sean costosos, malparidos, ladrones, lo que quieran, como los quieran llamar, sin que yo piense eso, pero por otro lado, el hecho de, no, tenemos los impuestos en Panamá o cobrábamos plata, hay un meme que dice, ¿te acuerdas cuando te decíamos que no cobraron los tiquetes a tanto? ¿Aún lo hicieron? Con esa plata diviértete. Entonces, creo que a las marcas les está saliendo caro haber dicho tanto sobre un propósito y en el momento en que toca demostrarlo, no sabe cómo. Otras marcas lo están haciendo muy bien, o sea, un tema como McDonald's aquí en Ecuador, que pues es una marca que McDonald's es McDonald's, en donde se mire y es la marca gringa y es la marca que nadie quiere y eso, fue de las primeras marcas que salió a ayudar aquí en Ecuador y eso hizo que el boom, de verdad, el ecuatoriano quisiera McDonald's. Ellos cerraron, sacaron un filtro en Instagram donde uno podía poner como si tuviera un McDonald's diciendo, bueno, te vamos a extrañar mientras no están, y lo hicieron ellos mismos y la gente lo tomó bien. O sea, la gente lo tomó con cariño justamente porque supieron hacer bien las cosas. Creo que dentro de esa posición de la agencia de decirles a las marcas, oh, mira que tienes que es esto, porque al final, antes de que sucediera todo, lo primero que hablamos con ellos es, esto que está pasando no es un brief, esto es una situación, es una pandemia que se le puede dar la grandeza pues, que hay que darle,
pero no es un brief, esto no es qué hacemos, esto no es cómo activamos redes, esto es una pandemia y hay que usarlo como marca. Creo que dentro de esas charlas con Volkswagen, les dijimos, si ustedes van a activar los carros para que funcionen como ambulancia o para los doctores que se puedan mover y que no cojan transporte público, eso sí es hacer algo y no sacar un post de quédate en casa. Afortunadamente son muy buenos clientes y de una vez dijeron, oye, creo que está bueno, tenemos unos carros, déjanos, lo hablamos con Don Duro, con Don Cabeza. Y mira lo bueno que al final el dueño dijo, no, entreguemos todos los carros test drive a los médicos y pues al IES, aquí cómo se maneja, o al Ministerio de Salud, y eso fue lo que sucedió. O sea, cuando uno hace una idea y la gente le dice gracias, ya sea porque ayudó, ya sea porque lo hizo llorar, o ya sea porque lo hizo reír, o ya sea porque le generó alguna emoción, porque le dio una receta o algo, cuando uno en un post, en una campaña, ve la palabra gracias, creo que eso es lo que hace que uno como publicista tenga un valor sobre todo lo que todo el mundo dice, un publicista no hace nada. Y Lucas, ¿cómo crees tú que va a cambiar la industria en forma y estructura? Creo que lo que he pensado mucho es que, hay que regresar a ese lado humano que se ha perdido mucho dentro de la publicidad, o sea, dentro del creativo, ese lado, ese egocentrismo que se nos ha ido hacia adelante, pero además ese egocentrismo con el culo entre las piernas, como se dice, porque somos egocéntricos entre nosotros, pero contra el cliente sí nos abrimos de patas, como se dice. Eso va a hacer que seamos más honestos, eso va a hacer que cuando seguramente recibamos un brief, si el cliente nos ve honestos, si el cliente nos ve sincero, le podamos decir, este brief está mal, mira que tú deberías ser por este lado. Ahorita en estos momentos cuando era un negocio, y por más de que uno diga que son unas relaciones, es un negocio entre una marca y una agencia, salir a decirle a un cliente, oye, este brief está mal, era una entrada a las huevas, como se dice, porque siempre todos estamos esperando en qué momento este man me va a jugar mal. Entonces sí, creo que lo primero que tiene que pasar, o me gustaría que fuera lo primero que pasaría, es una reunión agencia-cliente en donde se dice, somos panas, somos amigos, vamos a decirnos las cosas como son, porque uno a un amigo le dice las cosas como son, ya sean bien o ya sean mal, para que el cliente pueda tener esa confianza que se necesita con un cliente. Dos, para que los creativos puedan tener esa confianza con el gerente. Creo que los cargos deberían mantenerse por experiencia, pero deberían quitarse al ser humano. O me gustaría que en la publicidad se abrieran más las puertas para poder generar muchas más cosas, que de ahí viene lo que todos vamos a hablar después de más creativos, más no sé qué, más tal y tal cosa, más bla, bla, bla. Eso va a suceder. Lucas, y llevando eso a el mundo, ¿qué crees tú que va a pasar con el ser humano y con el planeta después de la cuarentena o después del COVID-19? Vuelvo y digo a lo que me gustaría, porque pues claramente uno ve ahorita a los animales volver a las calles, en Santa Marta, en Colombia, que el mar se está limpiando, en Cartagena y ese tipo de cosas, y uno dice, pensándolo desde el lado malo, porque pues uno como colombiano siempre ve 50 años de guerra todo como algo malo, uno dice, apenas den el go, la gente va a salir y lo que en un mes y medio se limpió, en 3 días va a volver a desaparecer, como cuando se descubrió el Mar Rosado, y dijeron vamos a abrirlo al público y tuvieron que cerrarlo porque al final se estaba dañando. Entonces, creo que esas son cosas que van a suceder, y la gente que está viendo esto como una pausa, que le está dando pausa a su vida, para después volverla a reanudar, es gente que no tiene un cambio. Y yo he hablado con muchas personas que están como en una pausa, que siguen siendo iguales, que piensan que va a seguir todo siendo igual, y pues eso es una mitad de que va a seguir sucediendo las cosas como que van a volver a su normalidad. Y hay otra gente que lo está viendo como un entretiempo, que en los entretiempos de los partidos es para ver cómo sale uno a acabar al otro o rearmarse. Entonces, creo que al final esa gente a la que yo creería que, volviendo con el tema humano, creo que aunque siempre se ha hablado y la publicidad se ha encargado de decirle a uno que las cosas no tienen precio sino un valor,
es darle un valor al billete y darle un valor a la moneda, que seguramente va a hacer que uno también se vuelva más humilde, se vuelva más entregado hacia los demás y obviamente más bondadoso, por así decirlo. Lupas, amigo, muchísimas gracias por estar en Whisky Talks. Te mando un fuerte abrazo con distancia social y espero que la próxima vez podamos tener una reunión ya en vivo y cerca. Gracias, saludos allá también a todos y un abrazo para todo el equipo de Whisky.